¿Sabes realmente cómo funciona el reciclaje? Hagamos una simulación. Vas a la tienda y compras un jugo que viene en la típica cajita de cartón. Terminas y en tus manos queda un residuo, ese cartón para bebidas. ¿Qué sigue? Digamos que como buen ciudadano la dejas en un contenedor que diga reciclables. Entonces, ¿reciclaste? Tengo que arruinarte la experiencia porque resulta que dejar ese cartón o cualquier tipo de residuo reciclable, como una botella de plástico, en un contenedor, no es realmente reciclar. Eso apenas es clasificar o segregar un material, o sea, separarlo de otros residuos. Pero tranqui, esta segregación es el primerísimo y fundamental paso para que esos materiales puedan iniciar su viaje en el proceso del reciclaje. Luego de eso hay muchos involucrados, desde recolectores y centros de acopio hasta municipalidades, gobiernos e industrias. Uf, un montón, ¿no? Pero no te agobies, vamos por pasos. Yo soy Paula Merchán, tu host en la serie Nada Sobra, y hoy presentamos Nada se pierde, todo se transforma. ¿Qué significa realmente que algo sea reciclado? A ver, en mis palabras intentando ser técnica, pero no tan técnica, es un proceso de transformación físico-química de materiales residuales principalmente, que le sometes a algún tipo de proceso para poder generar nueva materia prima que se reincorpore a otro proceso productivo. Entonces, pero implica una transformación físico-química. Ella es Lorena Gallardo, cofundadora de Recibesi, una empresa social con presencia en Perú y Ecuador, también conocida como el Tinder del reciclaje, pues conectan a vecinos con recicladores. Ok, cuando Lorena menciona materiales residuales, se refiere a los residuos, como los del inicio del episodio. Y nos está diciendo que el reciclaje es tomar algo que hemos usado y aplicar ciertos procesos para transformarlos. Sé que suena un poco técnico, quizás una manera más sencilla de entender es escuchando a los recicladores de base, a quienes se conoce así por estar en el primer eslabón de la cadena del reciclaje. Bueno, yo me llamo Doris Pacheco Correa. Estamos acá en el lugar donde es mi depósito, que acá almacenamos todo lo que traemos de toda la semana. Y aquí escogemos y de aquí de vuelta sacamos para vender. Yo me llamo Antonio Coronado Cuivín y vivo acá en San Juan de Miraflores. Doris y Antonio nos recibieron en su depósito en el distrito de Chorrillos, en Lima. Es un espacio de unos 30 metros cuadrados, sin techo y con piso de tierra. Aquí hay todo tipo de materiales, montañas de cartón, papel y plásticos, además de metales y algo de vidrio. Les pregunto cómo reconocen qué cosas pueden ser recicladas. Y Antonio me da un ejemplo. Es como decir, la zapatilla. Hay zapatillas que son de PVC, hay zapatillas que no son de PVC. Entonces, la que es de PVC sí es recuperable, se selecciona. Es como decir el folder, ¿no? El plástico va para hule. O sea, el plástico va para hule y dentro del plástico ahí está el cartón. Entonces, eso es reaprovecharlo. Pero yo he visto que la mayoría de las personas lo botan el plástico con todo y cartón. Entonces, bueno, no sé si no saben o bueno, pero al igual lo botan. Pero yo no hago eso. ¿Y ustedes te dan el trabajo de desarmar? Claro. Como el reciclaje es una industria en constante evolución, ellos también explican a los vecinos qué se puede y qué no se puede reciclar y cómo hacerlo, sobre todo para que su quehacer diario sea más eficiente y seguro. También, por ejemplo, los vidrios o los vasos, las jarras, cuando se rompen, entonces yo le digo, mira, si tú me vas a dar el vidrio, yo te lo voy a recibir, pero tienes que envolverlo en periódico y amarrarlo en una bolsa negra. Porque les tengo que explicar que a veces yo ya me he cortado, ¿entiendes? Entonces yo le digo así, entonces de preferencia mejor mételo así, y si no, mejor no me lo des, porque me voy a cortar, pues. Es increíble el ingenio de los recicladores para rescatar estos materiales, pero realmente su trabajo no debería ser tan difícil. Y está en todos nosotros el hacerlo más fácil.
Como tip general, a la hora de separar tus residuos, debes seguir 2 pasos muy sencillos. Fijarte que el material esté limpio y seco y compactarlo para ahorrar espacio. Volviendo a la cajita de jugo del inicio. Terminas tu bebida, escurres bien la cajita y la desarmas para que no le ocupe nada de espacio al reciclador, levantando sus orejas laterales y aplastándola. Luego la depositas en el contenedor de residuos aprovechables o le entregas a tu reciclador de la municipalidad. De esta manera, los recicladores ahorran espacio y pueden llevar más materiales. Así permites que los recicladores perciban más ingresos y que esos envases se conviertan en diferentes productos, desde muebles hechos con envases de Tetra Pak hasta ropa hecha a partir de plástico PET, como el de las botellas. En el mundo del reciclaje existen 2 grandes grupos: el de los residuos orgánicos, como los restos de comida, y de eso hablaremos después, y el reciclaje más conocido, el de los residuos inorgánicos. Como los ejemplos que nos dieron Antonio y Doris: plásticos, vidrio, metales, cartón y papel. Cuando hablamos de residuos inorgánicos, generalmente nos referimos a aquellos que si los dejases en ese mismo bosque, o tomarían mucho tiempo en desaparecer o no desaparecerían, como un pedazo de vidrio, un plástico. Él es Pipo Reiser, cofundador de Simba. Como contamos al inicio de esta serie, Simba se dedica a la recuperación y transformación de residuos para salvarlos de la basura. Y esto es lo que hacen con los residuos inorgánicos. Y básicamente lo que nosotros hacemos es preparar estos materiales en materias primas para industrias. Y eso implica hacer una selección muy rigurosa, es decir, todos esos materiales considerados reciclables que llegan a nuestro CIRC, el Centro Inclusivo de Recuperación Circular, los separamos en hasta 24 categorías distintas de materiales. Para dar solo un ejemplo, el vidrio no es vidrio, sino es vidrio transparente, vidrio verde y vidrio marrón, y así sucesivamente. Cada material tiene sus particularidades porque las industrias necesitan ciertas especificaciones para poder considerarlo como materia prima. Es decir, el reciclaje de inorgánicos tiene todavía muchas otras capas o fases que deben cumplirse para llegar a su objetivo. Por ejemplo, mientras tú y yo vemos a los plásticos como una botella, un tupper o una bolsa dentro de la misma categoría, el equipo de Simba clasifica el plástico hasta en 10 subcategorías, como PEBD, que es el plástico de baja densidad, o el PEAD, que es el plástico de alta densidad. Incluso el plástico más conocido, el PET, se subdivide en PET botellas, PET de colores, PET para aceite o PET de cajitas, como en las que viene la fruta. Sí, un montón. Pero aquí lo importante es saber por qué se toman la chamba de clasificarlos en estas categorías. Generalmente en esa preparación del material hay un proceso también de compactación o de trituración para reducirle al mínimo el volumen y hacerlo mucho más eficiente en el transporte hacia esas industrias finales. Solo así, luego de este minucioso trabajo, las industrias finales pueden usar ese cartón para bebidas o esa botella de plástico que tú separaste como materia prima. Y este término es clave para entender cómo funciona el reciclaje y la economía circular. Todas las cosas que tienes frente a ti están hechas a partir de una materia prima, que podría ser virgen, es decir, extraída de la naturaleza, o reciclada. Claro, siempre y cuando la persona que la usó la haya entregado a una empresa como Simba o a un reciclador o recicladora para que sea reaprovechado. ¿Pero sabemos cuánto realmente se reaprovecha? Pues en América Latina y el Caribe, donde generamos 231 millones de toneladas de residuos sólidos al año, se recicla la cuantiosa cifra de menos del 5%. Este dato nos demuestra que tenemos muchísimo por mejorar y que todos tenemos un rol importante que jugar para seguir sumando a más personas a hacerse cargo de sus residuos. Para empezar, creo que eso es
muy valioso en todos los materiales. En el caso de vidrio evitas que se obtenga de la arena, en el caso del cartón de los bosques, de los árboles, en el caso del plástico del petróleo. Entonces estás evitando que haya una extracción de materia prima virgen porque estás recuperando un material que regresa a cadenas productivas. Y a su vez, esto implica reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente, porque el momento en que tú no extraes petróleo y haces toda esta transformación física y química para que se vuelva plástico, estás evitando una cantidad significativa de gases de efecto invernadero. Ahora que ya sabemos qué debe pasar para que esa cajita de jugo del inicio del episodio sea realmente reciclada, hablemos del tipo de reciclaje más antiguo de la humanidad, el de los residuos orgánicos. Sí, de todas las sobras de comida. En nuestro primer episodio escuchamos a Estela, una mujer de 81 años que desde Quito, en Ecuador, nos contaba qué se hace en el campo con ese tipo de residuos. ¿Y qué pasaba con el resto de los residuos de alimentos, por ejemplo? Eso, el papacara, todo eso era para los chanchos. Para los chanchos, la hierba que se sacaba del terreno, eso servía para los caballos y los burros. Teníamos 3 caballos y 3 burros. Aquí solo un apunte rápido. La papacara es la cáscara de papa. Entonces, esta acción de dar las cáscaras de papa a los animales de granja es lo más eficiente que podemos hacer. Pero claro, si la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades y pequeños departamentos, es casi seguro que no tengamos un cerdito que alimentar. Entonces, ¿qué se puede hacer con todas esas toneladas de residuos orgánicos? Pipo nos cuenta cómo Simba ha encontrado más de una solución. Y lo que nosotros hacemos es, por un lado, tomar lo que viene de alimentos principalmente y convertirlo en una harina que se usa para alimentar animales. Es un insumo para alimento balanceado de diversos animales que tiene muy buenas prestaciones nutricionales. Es decir, capacitan a las personas para que separen los residuos orgánicos de los inorgánicos. Luego, el equipo de Simba llega a cada punto de recolección de los clientes que han contratado sus servicios, desde industrias y hoteles hasta pequeñas oficinas y familias que se hacen cargo de sus residuos. Finalmente lo llevan a su biofábrica, una planta de procesamiento donde los restos orgánicos se convierten en alimento balanceado para animales de consumo humano. Y por otro lado, hacemos un proceso de compostaje de aquello que no va al proceso de alimento animal, del cual obtenemos un abono orgánico. Y es que en verdad, los residuos orgánicos son 100% reciclables. Y la forma más obvia de entenderlo es pensar en cómo funciona la naturaleza. Si uno va a un bosque y tira una cáscara de plátano al bosque y vuelve 6 meses después, el bosque se encargó de desaparecer esa cáscara de plátano. Vino un animal, vino un bicho, se lo comieron, vinieron las bacterias y eso ya está reincorporado. O sea, el mismo bosque tiene un ecosistema que recicla todos esos recursos en nutrientes y los reincorpora, ¿no? De esos nutrientes salió una nueva planta, esa planta se la puede haber comido otro animalito y así sucesivamente. Es el ciclo de la vida, es el metabolismo de la naturaleza. Como aprendimos en la escuela, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. El tema aquí es que esa materia o residuos pueden transformarse en contaminantes por un lado o en nuevos productos y materias primas por otro. ¿De qué depende? De una decisión, tuya, mía, de las industrias y los líderes que pueden hacer posible que las cosas cambien. Así que la invitación es a que pongamos este conocimiento en acción y busquemos productos hechos con materiales reciclados y que se puedan reciclar. Y asegurarnos de que lo que llega a nuestras manos no termine en la basura, sino que se reaproveche al máximo. Haz match con los recicladores de tu barrio o busca una empresa local que te dé este servicio, como el caso de Simba. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nada Sobra.
No te pierdas el próximo, donde conoceremos el oficio de los recicladores de base en América Latina. Hasta la próxima. Esto fue Nada Sobra, una producción de Simba Media, con el apoyo de Coca-Cola Perú y su plataforma Juntos por el Reciclaje y de Tetra Pak, grabada en los estudios de audio de la Facultad de Comunicaciones de UPC. Gracias por escucharnos.